¿Qué tal? Nuevamente estamos con Eduardo Flores. En esta ocasión nos va a hablar de otro tema, del cual, bueno, pues es un conocedor por su propia situación. Él es nicaragüense y nos va a hablar de la filosofía, ¿no? En Nicaragua. En México y tal vez en muchos otros lugares, latitudes, ¿no? Pues hablar de filosofía en Nicaragua es como una cosa que nos pasa de noche. ¿Qué nos podrías decir de cómo es la situación de la filosofía en Nicaragua? ¿Quiénes son sus grandes representantes? ¿Qué se propone? Okay, muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Ahora toca hablar sobre filosofía desde la región nicaragüense. Hay que comenzar este tema hablando un poco también sobre la literatura. Nicaragua tiene la característica de ser un país en el cual han existido grandes poetas, entre ellos Rubén Darío, Salomón de la Selva, Alfonso Cortés o actualmente el poeta Ernesto Cardenal, en el que se ha caracterizado por el trabajo de los poetas y la filosofía, como le gusta andar metida en todos lados, también siempre ha estado de la mano con la poesía. Entonces, ¿por qué empezar desde la literatura? Porque ese ha sido como el género que más ha sobresalido en Nicaragua, y porque desde ahí se ha pensado un poco sobre filosofía. Esto no quiere decir que los poetas nicaragüenses sean filósofos, ni tampoco quiere decir que haya metafísica o algún pensamiento altamente como podría ser en Europa o aquí mismo en México, donde la filosofía se ha trabajado de manera rigurosa, de manera académica. En Nicaragua eso ha estado muy fragmentado. Ha estado muy fragmentado porque, y voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que conozco de lo que se ha hecho en filosofía en Nicaragua, siempre ha estado como en un vaivén, en el que en los gremios literarios, por decirlo así, se habla de filosofía, pero no con ese rigor, como te decía, en el cual vamos a hablar sobre Kant o vamos a publicar obras sobre algún filósofo o vamos a sistematizar un tipo de pensamiento, sino que ha estado como una especie de chispas, de luces que por ahí de repente me gustaría llamarle como un complejo de luciérnaga, intermitente, en el cual de repente lo filosófico sale en algunos versos, sale en algunas expresiones, pero no es lo medular de lo que en Nicaragua se ha trabajado. Sin embargo, la filosofía ha estado ahí y no se ha querido salir por dos razones. Creo yo de que se tiene que hablar primero en el tema de la educación. La filosofía ha tenido un gran aporte, la filosofía que se ha hecho en Nicaragua, un gran aporte en el sentido de pensar la educación y pensar la pedagogía, de cómo educar en un país
donde hay una pobreza extrema, pensar qué tipo de métodos, qué tipo de estructuras se tienen que realizar para la educación. Desde ahí, la filosofía, como aquella que se pregunta y problematiza, ha estado. Y el otro aspecto, en el aspecto literario, como aquella que es creativa y es dinámica y que trata de llevar esas preguntas filosóficas a aspectos en la novela o en la poesía, a aspectos meramente de seguir con esa pregunta de interés, esas preguntas primeras que todos hacemos, pero que solo algunos nos detenemos a seguir en ellas, que son los temas sobre la muerte o sobre la existencia humana, los cuales han estado, como te digo, ahí, como un aspecto de intermitente, como un complejo de luciérnaga. En el siglo XX llama la atención que para la dictadura de la dinastía de Somoza, en esos tiempos la educación universitaria en el país tenía símbolos en el cual las letras y las humanidades no era lo que se tenía que destacar, sino más bien las carreras clásicas, ¿no? Derecho, medicina, administración de empresas. Y con el triunfo de la revolución sandinista en 1979, los aspectos culturales se destacan ya no solo a los gremios literarios o a los gremios de intelectuales, sino de que se trata de influenciar, además con todo el contexto mundial de la Unión Soviética, la Guerra Fría, se trata de llevar hacia las aulas de clase el aspecto de una filosofía con matices marxistas, con matices de una filosofía de la liberación. La teología de la liberación, por ejemplo, fue una de gran inspiración en Nicaragua, y ahí podríamos decir fueron como de los momentos más importantes para que un tipo de filosofía se diera a conocer y un tipo de filosofía se trabajara. Harto conocido que en esa época el comunismo, el marxismo era lo que estaba en boga, era lo que estaba de moda, y Nicaragua no fue la excepción con respecto a qué tipo de pensamiento era el que se iba a llevar a cabo. En este caso, uno de las figuras que publicó algunas obras en las cuales tienen contenidos filosóficos y políticos fue Alejandro Serrano Caldera. Él es jurista y filósofo nicaragüense, y él, como rector también de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, él trató de establecer la filosofía de una manera como una clase introductoria, una clase básica, pero siempre ligada hacia esas líneas de pensamiento que tenía ese contexto. Pero cuando uno profundiza más en su obra, uno se da cuenta que está ante un especialista en Hegel, y el cual desde
partiendo desde el pensamiento hegeliano, trata de hacer su propio pensamiento para el contexto de su época. Una de sus obras principales, La unidad en la diversidad, es lo que quiere como centrarse, en el cual está el aspecto político y filosófico de preguntarse cómo esta nación, que tiene diversas culturas, puede crear una unidad de nación en la cual se puede entrar a un diálogo para un mayor desarrollo. Esos pensamientos políticos se centran en bases filosóficas y podríamos decir que es como uno de esos momentos de luz de filosofía que se puede hacer desde Nicaragua. Otro de los autores, de personajes de esa época, lo considero uno de mis maestros, es Ricardo Passos Marciac, el filósofo estudió su doctorado en Lovaina, en el cual él se centró más en el aspecto de la estética y el aspecto de la literatura y la filosofía, y él, entre escritor y catedrático, trató de también llevar pensamientos clásicos a las aulas de clase, porque eso es lo otro característico de Nicaragua con respecto a la filosofía, el cual se ha quedado en las aulas de clase y se ha transmitido de una manera entre líneas en la literatura, en la política, pero no con ese rigor que caracteriza a la filosofía, sino tratar de que sea el sostén de lo que es de las obras o de las respuestas a las que se quieren llevar. En el caso de Ricardo Passos Marciac, escritor de varias novelas históricas, en ellas se puede encontrar que parte su pensamiento de la fantasía desde la obra de Javier Zubiri, por ejemplo. Entonces este ficto, esta realidad en ficción, de la que nos va a hablar en un momento Javier Zubiri, fueron como los modos para hacer una literatura que cuente la historia de Nicaragua como podría haber sido, como podría haber sido si ciertos documentos históricos se resaltaran y ciertos documentos históricos se leyeran, y de tal manera de que la historia de Nicaragua se abra a otras formas de pensar, porque siempre hay una historia oficialista, siempre hay ciertos documentos que son los que se publican, y entonces el buscar ese podría ser en este escritor y filósofo Ricardo Passos es contar de otro modo la historia, y no es contarla de una manera diferente o contarla con otros personajes, sino partir de ellos, pero entrever ahí las grietas que tiene la historia, entrever desde ahí qué tipo de sucesos pueden aportar a la historia nicaragüense. Entonces, si ves, la filosofía no ha sido como lo principal en la cultura nicaragüense, pero ha estado por debajo como una raíz que lleva a ciertos pensamientos o a ciertas formas de creación, ya sea para
aspectos políticos, aspectos literarios, y el tercer aspecto que yo considero muy importante y muy valioso es que la filosofía en Nicaragua, al quedarse dentro de la academia, ha generado un claustro de profesores los cuales no han permitido de que la filosofía se muera, sino que dentro de sus clases, dentro de profesores que han viajado y que han tenido la oportunidad de estudiar filosofía en otros países, enriquecer y llevar esos conocimientos para aquellos interesados en esta disciplina. Entonces creo de que academia, literatura y política han sido los principales modos en los que la filosofía en Nicaragua se ha expresado. De tal manera que esto ha llevado a que muchos de los que actualmente siguen dando clases de filosofía traten de conservar esos aspectos e inculcar esos aspectos a las nuevas generaciones interesadas en las humanidades y en los aspectos culturales en los que quizás no sea la filosofía en este sentido el motor y lo principal que van a establecer, pero sí la que permite estructurar y la que permite hacer aquellas preguntas que detonen otros modos de pensar y otros modos de ver la vida. Entonces, en este sentido, hablar sobre una filosofía, sinceramente hablar de una filosofía nicaragüense, yo no lo considero apropiado en su sentido clásico y en su sentido tradicional. Pero hablar de una filosofía que ha movido ciertas sensaciones y aspectos de la cultura nicaragüense, creo que es muy válido. En este sentido, estos dos autores que mencioné, estos dos filósofos, que no son los únicos, entre ellos también podemos destacar a grandes profesores como Freddy Quesada, Elisa Arévalo, incluso toda la influencia jesuita que se ha dado con Ignacio Yacuría, que era profesor y rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador. Todo esto ha sido la forma en cómo la filosofía en este país se ha desarrollado como una manera de levantar y de estructurar aquellas formas de pensar y aquellas formas creativas que se han realizado durante estos 2 últimos siglos. Porque no podríamos hablar de una filosofía en Nicaragua del siglo XIX o XVIII. Quizás existieron autores interesados en eso, pero no con ese rigor que caracteriza la filosofía. Actualmente hay una gran debilidad porque la filosofía a nivel educativo, ya de bachillerato, aquí ustedes tienen prepa, nosotros tenemos el bachillerato, pero es de 5 años, y la filosofía se imparte en el último año de bachillerato, y el problema que ha tenido es que esta
esta relación entre literatura, política, historia, se ha combinado de tal manera en que de repente el mismo estudiante no sabe qué está estudiando. Si está estudiando filosofía, o si está estudiando literatura, o si está estudiando historia, porque igual los profesores que dan esas clases no tienen la formación filosófica, debido a que no hay tampoco una carrera que forme profesores para la filosofía. Entonces, estas mezclas han perjudicado también a no tener no solo un interés, sino no tener un concepto apropiado de lo que es la filosofía. Es algo que todavía se tiene que desarrollar, es algo que todavía va a seguir con esa debilidad, pero lo bueno es que está ahí y que se conoce de que hay esa debilidad, y lo importante es trabajar en ello para ver cómo la filosofía puede ser querida por los estudiantes y pueda ser considerada como una forma de pensar valiosa, porque lo que yo considero que se debe de tener o de hacer filosofía en Nicaragua es un modo de pensar que ayude a los estudiantes a tener una estructura de pensamiento. Creo de que ese es el aporte que ahorita tiene que dar la filosofía en ese país, una estructura de pensamiento para saber hacia dónde se quiere encaminar el que quiere estudiar, o aquel que se pregunta qué quiero hacer con mi vida. La filosofía aporta de esa manera. Por lo tanto, no es tanto algo negativo que decir de que no hay una filosofía con una tradición, con un Alfonso Reyes o con un Miguel de Unamuno, en el cual hay toda una tradición y discípulos. Tal vez no es lo principal, porque yo no sé por qué, pero el nicaragüense ha tenido como, no sé si es la dicha o la tragedia, de inclinarse a la literatura y a la poesía, en el cual se ha desarrollado de una manera magnífica, y en este caso va a seguir así, creo yo. Y la filosofía, ¿dónde tiene que quedar? Bueno, tiene que quedar quizás, como lo he venido diciendo, en una estructura de pensamiento, en lo mismo que en algún momento los grandes poetas tuvieron ese acercamiento para la poesía que construyeron tenga esa fuerza que hace que aún después de su muerte se siga leyendo y se siga teniendo un valor más allá de lo bello o de lo bonito, sino hacia preguntas fundamentales o hacia un pensamiento fundamental que lleve a aquellos lectores y a aquellos interesados en tener otro modo de pensar. Entonces, en conclusión, la filosofía que desde Nicaragua ha sido algo turbio, algo con sus ciertas debilidades, pero que no ha muerto. No ha muerto, no nos han hecho todavía tomar la cicuta, pero como en todas partes del mundo, siempre es la oveja negra, la mal vista, y lo que hay que hacer es con lo poco que se tiene y con aquellas personas interesadas en esta disciplina, es
seguir hablando de ella, seguir escribiendo sobre ella, no dejar que en las aulas de clase se extinga, de tal manera en que aquellos que sí desean que la filosofía se desarrolle en este país, lleve a un enriquecimiento y lleve siempre, pero eso es, creo que lo más importante, lleve siempre hacia que el individuo tenga la necesidad de preguntarse por todo aquello que experimenta y por todo aquello que quiere conocer. Ok, me generaste un par de dudas, A ver, Okay. me gustaría que me aceptas. Digo, ya parece que lo sugeriste, pero igual no quiero precipitarme, capaz que estoy sacando conclusiones precipitadamente. Si una persona quiere estudiar la licenciatura en filosofía en Nicaragua, ¿se tiene que salir de Nicaragua? Actualmente no. Ahorita en una de las universidades privadas de Nicaragua, en la capital, en Managua, se puede estudiar la licenciatura en Humanidades y Filosofía, en la cual es un programa en letras, en historia y filosofía. Pero hay poca demanda, entonces siempre cada año uno no se sabe si la van a cerrar o si va a seguir, entonces ese no sé no saber qué va a pasar con la filosofía, algo muy característico allá. Y es la única universidad ya para estudiar un posgrado en filosofía, como en mi caso sí uno se tiene que ir de Nicaragua, que la verdad eso tiene sus pros y también tiene sus contras, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de poder seguir con sus estudios, y quizás eso es lo que ha opacado el estudio de la filosofía. Okay. Y el segundo aspecto que me llamó la atención es que, por ejemplo, aquí en México es muy propio que se hagan esta especie de discursos filosóficos que tratan de explorar la posibilidad de una filosofía prehispánica, ¿no? Y bueno, Nicaragua, que es donde se acababa el anáhuac, ¿no? Podría, desde mi perspectiva, como desarrollar una línea en este sentido de exploración. ¿Qué tanto en Nicaragua hay estas reflexiones sobre una filosofía prehispánica? ¿Se piensan o no? Sí se piensan, se ha pensado, creo que en Nicaragua han habido grandes influencias. En un principio, México ha tenido un precedente con respecto a esta forma de pensar, o estas epistemologías prehispánicas, en el cual en el preguntarse, ¿existe filosofía prehispánica o existe filosofía en territorios latinoamericanos? Muy a Leopoldo Sea, que ha sido uno de los filósofos que en cierta época se leyó, se estudió a profundidad, y que ese tema se ha venido desarrollando, pero se ha encaminado a un fenómeno que creo que es un fenómeno mundial, que es el de los estudios culturales. Entonces, digamos, en Estados Unidos, si sos filósofo continental, no vas a estudiar filosofía en una facultad de filosofía. Muchas veces estudias literatura o estudias estudios culturales por toda la filosofía analítica. En este caso, pues al no haber como posgrados y carreras en filosofía,
lo del pensamiento prehispánico, la epistemología prehispánica, se han llevado más de la mano hacia los estudios culturales, hacia los estudios de la memoria. Por ahí ha estado, en el cual la filosofía, como le gusta escabullirse, entonces por ahí anda, y en los mismos estudios culturales, en ese tipo de carrera, uno va conociendo a diversos autores, pero se ha encaminado más a caracterizar y darle el valor a lo prehispánico, pero no tanto hablar sobre una filosofía prehispánica o una filosofía náhuatl como Miguel León Portilla, pero sí está esa importancia y ese interés de pensar el tema prehispánico, que es algo que no solo pasa en Nicaragua, sino que pasa en Centroamérica, y el fenómeno que se tiene actualmente dentro de las humanidades, en el caso de los estudios culturales, la historia y la literatura, en el cual el fuerte en Centroamérica ha sido la literatura, que también se trata de pensar en un pensamiento centroamericano, en una literatura centroamericana, en una historia centroamericana, donde desde ahí también se puede pensar en ciertas epistemologías centroamericanas, y también se podría estudiar de qué manera ha evolucionado la filosofía en ese territorio. Entonces eso es algo muy, muy valioso, muy importante, que muchísimos estudiosos y estudiosas de la cultura centroamericana han tratado de destacar. Han tratado de destacar y de converger, en el cual hay mucho diálogo actualmente en aspectos de las humanidades, y ese ha sido como el camino que ha llevado, por decirlo así, el pensamiento, no solo de Nicaragua, sino el pensamiento centroamericano. Sí, pues muchísimas gracias, fue muy interesante. Gracias a vos, Ricardo.